Pues muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este curso de actualización curricular para educación telesecundaria. Para nosotros, a nombre de Evolución Educativa Magisterial, es un gusto tenerles aquí. Aparentemente, pudiéramos pensar que estos son los documentos que ya quedaron, que sustituyeron a los anteriores y por ende son con los que tengo que familiarizarme. Pero ¿qué cree? Ahorita le voy a comentar un pequeño detalle. Antes de eso, pregunta. Entonces, para educación telesecundaria, ¿tenemos que familiarizarnos con estos dos documentos, Javier? ¿No hay algún otro? Por supuesto que los hay. Uno de ellos, que recientemente acaba de ser publicado, es nuestro libro de proyectos. ¿Por qué digo que recientemente? El libro de proyectos se convierte para muchos de ustedes en la base curricular. Base curricular, Javier, ahorita me explico. Por lo pronto les comento que hay otros documentos curriculares con los que tenemos que familiarizarnos en educación telesecundaria y estos son las famosas dosificaciones trimestrales. Maestras y maestros, estas dosificaciones son 12 en total, 4 por cada grado y esas 4 a su vez son de cada uno de los campos formativos. Por ejemplo, aquí le estoy presentando la dosificación del campo formativo de lo humano y lo comunitario, que corresponde a segundo grado, trimestre número 1. 1. Ya no tengo disciplinas. 2. Estoy trabajando solamente por campos formativos. Y 3. Aparentemente existe una conexión entre lo que antes eran disciplinas, pero que hoy son campos formativos. Ejemplo, una conexión entre lo que era español y artes, una conexión entre biología y matemáticas, y así sucesivamente. Ya se publicó el plan y programas. Ya me estoy apropiando de los contenidos para poder hacer mis contenidos nacionales contextualizados, locales, para poder formular mi programa analítico y a su vez poder planear. Pero la pregunta es, Javier, ¿cuáles son los contenidos nacionales que debo ver en educación telesecundaria? Porque tal pareciera que hicieron un programa para aquellos de allá del otro lado del charco, secundarias generales y técnicas, hicieron otro para nosotros. ¿Cómo está el asunto? ¿De cuáles me voy a apropiar? Una interesante pregunta, ¿sale? Así que veamos. Primero, los contenidos nacionales son los que están en el programa sintético de la fase 6 que están viendo ustedes en pantalla. Sí, esos que ya se emitieron nuevecitos en ese documento, lenguaje, saberes, ética y del humano y lo comunitario. La pregunta es, Javier, ¿y me voy a basar en esos? O sea, ¿esos son mis contenidos para educación telesecundaria? Ahorita se los respondo. Pero, porque por otro lado, ¿qué cree? Tenemos una dosificación de contenidos curriculares para telesecundaria a los que se les llama contenidos integrados. Javier, ¿cuáles de estos dos son con los que tengo que familiarizarme? ¿Acaso son los mismos? Respuesta, no, no son los mismos, pero tienen relación entre sí. ¿A qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver precisamente. Mire, les comento. Maestras y maestros, ¿de qué trata el contenido integrado? ¿Cuál es la diferencia con los contenidos, por ejemplo, que están viendo las y los maestros en educación secundaria? Bueno, aquí está en este esquema. Verán, resulta que de varios contenidos del programa sintético se resumen, se concentran, se fusionan y de ahí sale un contenido integrado. Es decir, usted está viendo del lado izquierdo, estos verdes son uno, 2, 3, 4 contenidos. Esos contenidos están precisamente en el documento que ven ustedes de su lado izquierdo. ¿Sale? Y los contenidos de lo que ustedes ven del lado derecho son estos de aquí que estoy señalando, donde dice contenido integrado, ¿sale? De ese contenido integrado lo fragmentan y hacen 3 subcontenidos. Por lo tanto, pudiéramos decirlo de esta manera, es como una pirámide. Comienzan varios contenidos del programa sintético, se fusionan, se resumen en un contenido integrado y ya fusionadito, de ahí lo dividen en 3. Miren, aquí más o menos lo vamos a ver un poquito más a detalle. El contenido integrado, maestras y maestros, corresponde a cada uno de los proyectos parciales de aula. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Los subcontenidos corresponden a todos y cada uno de los proyectos académicos.
Por lo tanto, se puede decir que nuestros contenidos sí son diferentes a los de generales y técnicas, pero guardan una relación estrecha. Primero, tenemos varios contenidos del programa sintético que a su vez se fusionan y se convierten en un contenido integrado. El contenido integrado se divide en tres subcontenidos que a su vez tienen intenciones didácticas y estos se plasman en los libros de proyectos como los propósitos centrales de cada uno de los proyectos académicos. Ellos sí le echan un montón, mire, el maestro de español, la maestra de historia, el maestro de formación, etcétera, etcétera. Y nosotros, como el mismo docente, damos todas las disciplinas, pues entonces lo sintetizamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vea usted este comparativo. Mire, aquí se lo voy a poner más sencillo. Del lado izquierdo tiene usted en verde las disciplinas para generales y técnicas. Note la cantidad de contenidos, ¿eh? Para que usted vea cómo nosotros concentramos todo en menos contenidos, pero esos contenidos son muy sustanciales. Vea, en el caso de saberes y pensamiento científico, ¿qué disciplinas se engloban? Si usted es de primer grado, matemáticas y biología, y en total, allí en esa fusión serían 23 contenidos. En matemáticas y física serían 24 contenidos, y en el caso de la fusión entre matemáticas y química serían 26 contenidos. Pero en nuestro caso, para saberes y pensamiento científico, tenemos también 15 contenidos integrados por grado. A continuación, ética, naturaleza y sociedades. Ojo, si usted es de primer grado, en el caso de ética, naturaleza y sociedades, usted va a tener 12 contenidos integrados. ¿De dónde salen, Javier? Si en el caso de secundarias generales y técnicas de primer grado sería la fusión, o más bien la suma de geografía, historia y formación cívica. En total serían 41 contenidos. Para segundo y tercero serían los de historia y los de formación cívica, 27 contenidos en total. Pero para nosotros solamente tenemos 12. Esos 12 contenidos se convierten en 12 proyectos parciales de aula. Ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y en el caso del humano y lo comunitario, se fusionan, en este caso, 8 contenidos de tecnología, 5 de tutoría, 5 de educación física, lo que da un total de 18, pero en nuestro caso solamente tendremos 6 contenidos integrados, la elaboración del programa analítico. Y cabe hacernos varias preguntas aquí, pero mire, antes de plantearlas, permítame decirle que voy a tomar como base el último, mejor dicho, las últimas orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico que apenas acabamos de tener del 21 al 23 de agosto del 2024. Verán, ¿qué es lo que debe tener su programa analítico? Me pregunto yo. ¿El programa analítico acaso va a tener contenidos diferentes a esos contenidos integrados que vienen en las dosificaciones para telesecundaria? Vamos a contestar esa pregunta ahorita. Mire, luego usted analiza el contexto social, económico y cultural de la comunidad. ¿Con qué fin? Acuérdese tres cosas. Apropiarse, ya conoce los contenidos. Segundo, articularlos. ¿Con qué los vamos a articular? Precisamente con esto, mire. Libro sin recetas, página 73. En este sentido, los proyectos permiten, ¿qué dice ahí? Contextualizar los contenidos. ¿Cuáles, Javier? Mis contenidos integrados, ya que pueden organizar la base del trabajo. De hecho, lo hacen a partir de la realidad, lo que trabajan los niños, lo que viven, debido a que son entendidos como un conjunto de actividades didácticas que vinculan ciertos contenidos con la comunidad. Maestras y maestros de telesecundaria, ¿con cuáles de estos contenidos relacionaría? ¿Qué opina? ¿Desde bueno? Los procesos naturales de la Tierra y su relación con los riesgos de desastre. Me parece perfecto. ¿Cuál otro? Tenemos también la diversidad cultural lingüística, los retos sociales y ambientales ante el cambio climático o las condiciones del contexto familiar y comunitario. Entonces podemos formular un bonito proyecto de la escuela, ojo, no del libro. A eso me refería hace ratito cuando les digo, en muchas zonas escolares y tienen toda la razón. Si de repente el proyecto del libro dice, no, es que este no aplica, no, pues es que no, vamos formulando uno propio, ¿basado en qué? En el contexto. ¿Qué se requiere que pongamos en nuestra planeación para que no se vea ni tan saturada, pero tampoco se vea tan escueta? ¿Sí? Vamos a incluir. El periodo es el trimestre número 1, es la secuencia número 3, o lo que es lo mismo, es el proyecto de aula número 3. ¿Sale? Aquí está el contenido integrado, campo formativo, proyecto parcial de aula y los 3 proyectos académicos que abarca este proyecto, ¿sale? Aquí está el de hábitos para una vida saludable, el que les decía que hay que
hacer un proyecto de vida saludable, pero al mismo tiempo utilizar ecuaciones lineales. Ahorita les muestro. Referencia, nuestro libro de proyectos desde la página 144 hasta la 154. ¿Cuántas sesiones, Javier? 15 sesiones en total, o sea, 15 horas. 5 horas para cada uno de estos proyectos, ¿sale? Acuérdese, 15 sesiones. Campos formativos con que se vincula de manera transversal o interdisciplinariamente. Lenguajes, ética y de lo humano y lo comunitario, ¿sale? Aquí está cómo se vinculan. Ahora sí nos vamos a la secuencia de actividades. El proyecto académico 7 que se llama Una pandemia que permanece, la diabetes. Vamos a comenzar con la etapa número 1, actividades.